Son las palabras favoritas del presidente de turno de la Reserva Federal. Inflation, ongoing risks, maximum employment, accommodative policy, economic expansion, economic recovery. Pero pocas veces escuchamos estas. geopolitical risks, Lo cierto es que las tensiones geopolíticas también están en el foco de la Fed, porque también afectan a la economía principalmente. De hecho, una encuesta de 2017 asegura que en un ranking los inversores ponen primeros los riesgos geopolíticos que la incertidumbre política y económica. Y la encuesta la cita un informe de la Reserva Federal. No ha habido pocas tensiones geopolíticas en los últimos años, desde los ataques del 11S, pasando por la primavera árabe, la tensión con Corea del Norte o la adhesión de Crimea a Rusia. Y la Reserva Federal los vigila muy de cerca. En un documento, la Fed alerta de que un riesgo geopolítico alto implica una caída en la actividad real, menores rentabilidades bursátiles y movimientos de capital fuera de economías emergentes y hacia economías avanzadas. Por eso, en 2018, la Reserva Federal creó el GPR, un índice para medir las tensiones geopolíticas desde el año 1985. ¿Cómo? Contando todas las veces que los periódicos hablaban de estas tensiones. ¿Influyeron estos eventos en la política monetaria entonces de la Reserva Federal? Lo cierto es que tampoco hay una correlación clara si lo comparamos con la evolución de los tipos de interés. Sí que es verdad que la Fed bajó los tipos con fuerza tras la Guerra del Golfo y la invasión a Irak, pero también los subió después de los ataques terroristas de París en 2015. El motivo de esto es sencillo: todo depende de la gravedad de esa tensión política y de sus consecuencias en la economía americana. Por ejemplo, fíjense cómo actuó la Fed en las guerras mundiales. En la primera, la Reserva Federal apenas tenía un año de vida, pero se dedicó a colocar deuda soberana para pagar la guerra entre los bancos y el público general. Toda esa guerra colocó 10.000 millones de dólares, unos 150.000 millones si lo ajustamos a la inflación del año 2012. En la Segunda Guerra Mundial, la Fed se dedicó a comprar letras del Tesoro a tipos prácticamente al cero, concretamente al 0,37%. Pero volviendo a la actualidad, el ejemplo más reciente de tensión política que ha marcado las decisiones de la Fed ha sido la guerra comercial. En julio de 2019, la Fed empezó a bajar los tipos de interés por primera vez en una década, alegando directamente que lo hacía por trade tensions are having an effect on the U.S. economy. Lo cierto es que la guerra comercial parecía ser uno de los motivos de lo que estaba pasando con la economía americana, la temida desaceleración, la antesala a una recesión. ¿Recuerdan el gráfico de antes? Fíjense qué ocurre si también lo comparamos con el PIB americano. Vemos que todas las fuertes bajadas de tipos de interés no solo coinciden con grandes tensiones geopolíticas, sino más bien con periodos de recesión. Ahí está el kit de la cuestión. La Fed no se deja llevar solo por tensiones geopolíticas, eso sí, hasta que no le toquen su economía.